hermanas, hemos hecho unas cuantas charlas sobre todo el contenido de la vida religiosa que Santa Teresa vivifica, anima y le da cierta novedad en el siglo XVI y que llega hasta nuestros días. Hemos visto todos los detalles que tuvo en cuenta: el lugar, la construcción, la celda, la huerta, el alimento, el sueño, el trabajo, la comunidad, etcétera, etcétera. Detalles que hicieron posible una vida religiosa más humana, más dentro del pensamiento del Señor, que quiere el desarrollo personal de cada uno. Estos capítulos son muy interesantes y siempre debemos tenerlos en cuenta para entender la presencia de la vida religiosa, sobre todo en la rama femenina, en nuestros días. También nos interesó la parte apostólica de Teresa, que podía servir de norma de orientación al apostolado de cada monasterio. Teresa apostólica al hacer sus fundaciones, Teresa apostólica al dejarnos su experiencia en los libros que escribió, Teresa apostólica al interesarse por la iglesia de su tiempo, Teresa apostólica en la dirección espiritual que hizo a su hermano y a tantos sacerdotes del momento, Teresa preocupada por América Latina, por la evangelización. Todo eso abre caminos a cada monasterio para que encuentre la manera de proyectarse, de dar testimonio, de demostrar que la vida religiosa verdaderamente realiza una vida en la alegría, en la paz, en el compromiso. Quiero brevemente, como siempre, ver un detalle interesante. Cualquiera diría, bueno, y todo este engranaje de detalles de la vida de las religiosas y religiosos, ¿cuáles son los fundamentos teológicos? Porque no nos podemos quedar en lo humanístico, sino siempre hay que ver la dimensión divina del hombre, llamado a realizarse con Cristo en Dios. Entonces, uno se pregunta cuáles son los elementos teológicos que Teresa nos dejó a través de todo en la vida religiosa, que, como decíamos, es novedosa, es creativa, es llamativamente en su época. Pues bien, el primer elemento teológico que Teresa utiliza a través de todo es una opción personal, definitiva y amorosa con el Señor. Si no hay esa opción, si no hay esa fe, si Jesús no nos enamora, si Jesús no llega a nuestros corazones, es casi imposible vivir una vida consagrada sin esta dimensión teológica que San Lucas le encanta llamar seguimiento de Cristo. En mi tiempo se decía imitación, hoy esa palabra imitación no convence, seguimiento sí. En el primer modelo uno hacía las cosas de Jesús, en el segundo es hacerlas como Jesús las hizo, porque hay muchas cosas en la persona y en la vida del Señor que hoy no podemos hacerlas, pero sí el espíritu con que Jesús hizo todo: la carpintería, la soledad, la evangelización, la vida familiar, todo eso, ese diario vivir, Jesús lo vivió en un espíritu de amor y de entrega al Padre. Eso es lo que se llama seguimiento de Cristo, tener los mismos sentimientos que Jesús tenía cuando hacía las cosas ordinarias de la vida
en gloria de su Padre. De modo que el primer elemento teológico de la vida consagrada y que Teresa le da toda la importancia es Jesús. Sin Él no tiene explicación la vida comunitaria. Sin Él no tiene razón de ser el diario vivir del religioso. Sin Él no tiene razón de ser los elementos de que llamamos votos y que unen más que nada a Jesús, que siempre fue pobre, virgen y obediente al Padre. De modo que esa opción profunda de fe, cuando la fe va decayendo, cuando Jesús ya no nos dice nada, cuando ya nos cansa la vida comunitaria, cuando no le vemos razón al apostolado de la vida religiosa, es que hemos olvidado y hemos dejado a un lado lo más importante de la vida religiosa, la opción de fe, el seguimiento de Jesús, el Jesús que va adelante marcando un camino, el deseo de seguirlo, de tener ese espíritu, ese ánimo, esa alegría, esa opción que hizo Él de toda su vida en gloria del Padre. El crucificado es otro elemento importante. El proyecto orante de Teresa es una imitación concreta del crucificado que se hace presente en todos los acontecimientos. Así, toda la monotonía, todo el silencio, todos los pequeños sufrimientos o grandes sufrimientos, hay que vivirlos siempre en la dirección de Jesús crucificado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Cuaresma que hemos comenzado a vivir? Ver cómo nuestra vida se une a la de Cristo en la cruz para también gozar las alegrías de la resurrección. Por eso, pues, un Cristo crucificado que sufre, que ama, que perdona, que muere, es el modelo también de la vida del cristiano, sí, pero aquí en concreto y en la cristología teresiana, ese Cristo es el verdadero modelo del religioso consagrado y de la religiosa que lo mira, lo ama, le agradece y trata de unir todo el dolor de la vida, todo el dolor de la existencia humana al dolor de Jesús crucificado. Después, el crucificado como un ideal de la Carmelita. Por eso todo el proyecto orante de Teresa es una imitación concreta, les decía, de ese Cristo maravilloso que está en la cruz, que dentro de unos días lo veremos resucitado y glorioso con su Padre. El tercer elemento teológico de la vida de la Carmelita, que no podemos nunca olvidar, es la libertad. No podemos renunciar a la libertad, es decir, a la realización personal. Una vida religiosa personalizada, realizada en cada uno de nosotros. Teresa es enamorada de la libertad, decíamos hace tiempo. Libertad de conciencia, libertad para seguir al Señor, libertad para vivir en la alegría comunitaria. Por eso ella, en el camino de perfección, habla tanto de la libertad del religioso, libertad de títulos, libertad de familia, libertad de enfermedades, libertad de todo lo que pueda coartar la gracia de seguir siempre al Señor. Por eso decía ella con mucha gracia, hemos venido aquí para morir, para ser libres, para amar al Señor, para sentirnos que lo seguimos cada día, porque nos enamora, porque nos anima, porque nos abre el camino
de nuestra realización personal. Y hay otra línea teológica que anima toda la vida de la Carmelita, es la línea eclesial. Si no hay amor por la iglesia, si no sentimos todas las tristezas de la iglesia de Cristo, si no caminamos con toda la iglesia peregrina, nuestra vocación a veces no le vemos sentido. Por eso Teresa estuvo tan unida a la iglesia de su tiempo con todos los problemas, a la iglesia española, a la iglesia particular de Ávila. Por eso siempre Teresa vivió la problemática eclesial con ese mismo entusiasmo. Luego hizo entrar en su alma todos los deseos de América Latina, la evangelización, la suerte de sus hermanos, el que llegaran las imágenes que ella enviaba a América, que a América le doliera porque no se estaba haciendo una evangelización respetuosa de la vida y de tantos detalles de la existencia. También le dolió mucho la iglesia protestante. Toda esa iglesia que estaba brotando en Europa, que acababa con la cristiandad, con la unidad de fe, de oración, de bando. Esa iglesia le dolió muchísimo y fue el primer motivo para que ella se lanzara a la aventura de la nueva vida religiosa que se clarificó en San José, la iglesia protestante. Y luego le interesó mucho la iglesia de los predicadores, evangelizadores. ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo la predicación debería ser el elemento principal del sacerdote para ayudar a sus hermanos? Todo eso se podía probar en cantidad de textos. Cómo a Teresa le dolía esa iglesia de predicadores, esa iglesia de sacerdotes, esa iglesia misionera en América, esa iglesia rota por el protestantismo, esa iglesia necesitada de reforma, esa iglesia también que estaba produciendo unos hombres santos, unas mujeres valientes para ayudar a la santidad de la iglesia. Quería pues dejarles hoy para meditar y recordar los elementos importantes y teológicos. El primero, seguimiento, opción profunda de fe. El segundo, el camino del crucificado hacia la Pascua. Tercero, el proyecto de libertad para tomar cuenta de que esto de vivir la vida consagrada, la comunidad me ayuda, pero quien la tiene que vivir, realizar, pensar, orar, es la persona, la personalización de la vida religiosa. Entonces tenemos pues la presencia de Cristo en la comunidad. Sin Cristo no hay comunidad, sin Cristo no hay explicación de las exigencias de los votos. Sin Cristo la oración va decayendo. Sin Cristo llega un momento en que la vida religiosa se vuelve insoportable. Por eso Teresa marcó, junto con el amor por la Iglesia, marcó la ruta de la vida consagrada que gracias a Dios llega hasta nuestros días. Agradezcámosle a ella la claridad, la vivencia, la experiencia, el testimonio de que sin estas líneas teológicas la vida religiosa a veces no tiene razón de ser y a veces pierde su color, su sabor y su razón de ser.